Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Estamos saliendo a través de Radio María Miami 91.9 FM, abarcando todo el suroeste de la Florida y también a través de la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y vaya hasta todos nuestros oyentes en diferentes ciudades y estados de la Unión Americana, nuestro saludo, nuestro cariño y nuestro afecto en días tan especiales. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá muy contenta de estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio que la Virgencita María nos permite compartir y crecer en nuestra fe. También muy contenta, Rafa, por tantos comentarios que recibimos de la gente acerca de la página en donde ustedes pueden ver programas pasados que hemos hecho acá con temas que de pronto les interesen y En YouTube estamos como En la Iglesia Radio María y en Facebook aparecemos como facebook.com/ En la Iglesia. Pueden encontrar material que va a ser enriquecedor para su vida espiritual. también nos pueden dejar comentarios allí, preguntas que tengan. Bueno, siempre estamos abiertos a recibir esos comentarios y aclarar dudas. Como muchas dudas que tenemos siempre en la vida, ¿no, Rafa? Y Sí, sí. precisamente ese es nuestro tema de hoy. Cuéntame. Un gran tema. El tema de hoy es un tema que yo, la verdad, estoy muy contento y muy satisfecho porque desde hace muchas décadas yo estaba pidiendo al Señor y reflexionando y comentando cómo es posible que en nuestra iglesia solamente algunos tengan acceso a la herramienta del discernimiento espiritual. Porque si bien es cierto que los sacerdotes anualmente, casi que en todas las diócesis del mundo, tienen como obligación ir a un retiro espiritual a hacer los ejercicios ignacianos para allí hacer un par en su año espiritual y dedicarse a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Pues ahora esto se nos hace muy accesible a todos los laicos. Y eso gracias a nuestro invitado, que es el padre Elías Sayet, que nos acompaña desde Venezuela. Padre Elías, sea usted muy bienvenido a su programa En la Iglesia. Muchísimas gracias por, por esta invitación, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes esta enseñanza del discernimiento. Yo creo que lo mejor que le puede regalar una persona a un sacerdote es una oportunidad para servir, para predicar, para ayudar a otros a vivir más cerca de Dios. Así que les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Qué bueno, padre. Pues ya más adelante vamos a saber de qué estamos hablando y acerca de qué es eso del discernimiento y si es para unos pocos, para todos, cómo es esa rica herramienta que podemos más adelante entender un poco mejor. Padre, antes de empezar, ¿por qué no nos acompaña y usted nos dirige la oración para ponernos en manos de la Virgencita María? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de María, envía tu Espíritu. Virgencita María, por favor, llévanos de la mano durante este encuentro para que podamos estar cada día más cerca de tu Hijo Jesucristo. Amén. En Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Quién es el padre Elías y cómo fue
ese llamado vocacional? ¿Cómo uno hizo el discernimiento para aceptar y entender y responder que el Señor lo llamaba a ser uno de sus ungidos? Yo tendría 16 años, estaba estudiando en un colegio en Caracas, me faltaban 2 años para terminar el colegio y se me comenzó a ocurrir que tal vez Dios quería que yo fuese sacerdote. Y mi reacción ante esta duda fue de rechazo absoluto. Le dije a Dios de manera muy clara que si Él tenía eso planeado para mí, que realmente yo no lo quería y que haría otra cosa, pero que realmente no quería ser sacerdote y estaba bastante seguro de que no quería ser sacerdote. Aún así, aún teniendo ese rechazo, yo participaba en un movimiento llamado el Movimiento Regnum Christi y además conocía a muchos sacerdotes de los Legionarios de Cristo, porque yo estudiaba en el Colegio Cumbres, que es un colegio de los Legionarios de Cristo en Caracas. Tenía muy buena relación con ellos, organizábamos retiros, misiones, muchísimas actividades para ayudar a los más necesitados, y todo eso me encantaba, pero la idea del sacerdocio sí producía en mí un pánico. Y bueno, y me acuerdo que incluso como que hacía mucho apostolado, muchas actividades para ayudar a los demás, pero intentaba no rezar porque sentí ese miedo de que en un momento de oración Dios me pudiera pedir algo así. Incluso cuando yo era niño, cuando tenía 7, 8 años, yo no sé por qué tenía una inquietud de poderle decir a Dios, Dios, tú cuentas conmigo para lo que sea, tú me puedes pedir lo que tú quieras. Y de niño muchas veces le dije eso. Sin embargo, en ese momento de mi vida en que comenzó esta duda, ya no le podía decir esto a Dios. Me daba mucho miedo decirle eso. Y pasé varios años huyendo de esa duda. Sí hacía actividades, sí ayudaba a algunas personas, pero también buscaba distraerme con muchas fiestas, playa, amigos, amigas, bueno, primero porque lo disfrutaba y segundo, también como para distraerme y no hacerle mucho caso a esta duda. En ese momento, mi hermano, un año mayor que yo, él entró en la Legión de Cristo, él se fue al seminario. Y entonces ahí sí le dije a Dios, Dios, realmente olvídate de mí, ya te llevaste uno de esta familia, ya es suficiente con uno, no puedes llamar a dos de una misma familia. Y bueno, y él se fue al seminario, recuerdo que yo lo fui a visitar al seminario, a él lo mandaron a un seminario en Monterrey, en México, y yo fui para allá y odié el lugar. Realmente la rezadera, el silencio, la gente era como tan amable, me dio miedo, me dio mucho miedo y recuerdo que en ese seminario le dije a Dios que por favor que no me llamara a ser sacerdote. Y bueno, y un día estaba con unos amigos tomándome unas cervezas, ya yo estaba estudiando en la universidad, estudiaba Derecho en la Universidad Metropolitana de Caracas. Después de que terminamos de jugar póker, pasar una noche juntos, simplemente me fui a mi casa y de camino fui a dejar a uno de mis amigos en su casa. Y de camino le dije, hay veces pienso que Dios quiere que yo sea sacerdote y realmente yo no quiero. Y él me dice, ¿y por qué no quieres? Le digo, bueno, porque quiero tener familia, quiero tener hijos, no, me da miedo, además a mi papá no le gustaría, a mis tíos no les gustaría. Y este amigo, sorprendentemente, me dijo, tú estás dándole mucha importancia a lo que tú quieres y a lo que tu familia quiere y no tanto a lo que Dios quiere. En ese momento me molesté con él, porque más bien yo estaba buscando un apoyo de mi postura y entonces básicamente casi lo dejé tirado en su casa, casi que lo boto del carro y me voy a mi casa. Llego a mi casa como a las 3 de la mañana y todavía no entiendo bien cómo sucedió que yo llego a mi cuarto, hice algo que tenía muchísimos años que no hacía, probablemente desde los 8 o 9 años. Yo en ese momento me arrodillé en mi cuarto y comencé a rezar. Simplemente comencé a rezar y se me ocurrió una idea. No fue una voz, no fue una duda, no fue una luz, nada especial, simplemente una idea. Y la idea era, envía un email al padre Mauricio, que era el encargado de las admisiones al seminario, y dile que te gustaría ir al candidatado. Básicamente, el candidatado era un retiro de 2 meses en donde las personas iban al seminario y probaban si querían entrar o no. Yo sabía que ese retiro ya se estaba terminando porque terminaba en 2 semanas y entonces yo dije, bueno, le voy a enviar ese email a este sacerdote
sacerdote, le voy a preguntar si puedo entrar o no, y si me dice que no, que es lo más probable, pues ya, el año que viene veré qué hago, pero estoy libre por este año y le dije a Dios, Dios, entonces le envié ese email y este sacerdote me respondió que sí podía ir. Y para mí fue una sorpresa. Yo al día siguiente cuando me respondió, yo prácticamente ni me recordaba que había enviado ese. Yo creo que las cervezas me influyeron un poco en que yo envié eso porque realmente no era mi plan. Entonces, esa misma noche, cuando él me responde, me reuní con mi papá, mi mamá, mis hermanos y les dije que en 2 días me iba al candidatado y así fue. Y me fui al candidatado y a los 3 días de estar ahí simplemente me rendí y le dije a Dios, Dios, haz conmigo lo que quieras, no quiero seguir huyendo, estoy cansado, estoy agotado, que se haga tu voluntad. Y bueno, y ya a partir de eso tuve unos ejercicios espirituales de 8 días, en retiro, en silencio, y me ayudaron muchísimo dándome cuenta cuál era realmente la voluntad de Dios. Hay muchas personas en esa lucha Sí, constante y en esa huida que usted le duró tantos años y que muchísimos de los sacerdotes nos han compartido aquí eso, ¿no? No, yo le huía por un lado, le huía por el otro. Voy a compartir esto. Tengo una persona muy cercana que ella quiere ser religiosa, ha querido ser religiosa. Ella entró a una comunidad y por las cosas de las cosas que pasan, pues esa comunidad se disolvió y ella quedó un poco en ese limbo de que no sabía qué hacer y está en ese proceso. Pero la veo a ella que es un proceso que para algunos es todo lo contrario, no es la huida, sino es un poco difícil de decir, caramba, yo quiero hacer tu voluntad. ¿En dónde encuentra ese punto en el que uno encuentra esa respuesta? ¿Cuál es ese punto de quiebre en el que uno dice, si realmente esto es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es esa clave en donde la persona siente realmente o qué punto es el que debe dejarle escuchar a Dios esa respuesta? en realidad, cada caso puede ser muy particular, pero uno va notando que hay personas que quieren tener muchísima seguridad antes de comenzar a caminar. Y realmente, muchas veces Dios va dando claridad a medida de que la persona va avanzando. Y yo creo que esto lo hace en gran parte para probarnos en la confianza. Entonces, por ejemplo, tenemos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Jesucristo le dice a los apóstoles que le den de comer a toda esa multitud de gente. Ujú. Pero Jesucristo no les muestra una montaña llena de panes para que ellos estén seguros de que va a alcanzar para todo el mundo, sino que ellos comienzan a repartir y mientras reparten se va dando el milagro. Realmente, muchas veces uno tiene que comenzar un camino. Yo recomiendo que uno no tome una decisión importante en un momento en donde uno no tenga claridad, pero sí debe decidir colocar medios para poder obtener más claridad. Entonces, el momento exacto en donde viene tal vez la certeza, eso puede ser muy diverso. Yo conozco personas que han tenido por lo menos esa certeza vocacional después de ya estar dentro del seminario. Es que Dios les da esa gracia. Y antes simplemente entraron con una duda de que tal vez Dios quiere eso. Entonces, si esas personas no hubiesen dado ese paso y hubiesen pretendido tener una certeza sin antes haber entrado, pues tal vez nunca hubiesen tenido esa certeza. Entonces, yo en este momento me encargo de la pastoral vocacional de la Legión de Cristo en Venezuela y conozco jóvenes que tienen una fuerte duda, una fuerte inquietud, pero están esperando prácticamente que se les aparezca un ángel y les diga Los que tienen que ser sacerdotes. Entonces, eso no va a pasar. Hay un momento muy bonito que es cuando como que uno se juega la vida por Dios. Y es como una apuesta, porque si yo dijera, mira, esto es tan simple como 2 más 2 es 4, sería muy fácil, pero no es así. Realmente es una apuesta y uno dice, bueno, sí me pudiera ir mal. Y sí pudiera pasar años en un seminario y después darme cuenta que no es lo mío, pero aún así amo tanto a Dios que apuesto por Él. Con generosidad también uno, en medio del proceso, cuando uno entra en un instituto, por ejemplo, uno va haciendo un proceso de verificación para que ese proceso de discernimiento que ya había hecho antes, pues uno se asegure que fue el proceso correcto. Hay que ir cada caso. Padre Elías Sayeb, usted ha hecho referencia
a la pedagogía de nuestro Señor Jesucristo. Y de veras que el Señor trabaja como usted lo ha señalado. Si nosotros analizamos el pasaje de los 10 leprosos y el pasaje que usted nos citó sobre la multiplicación de los panes, ahí hay un elemento que es característico y es la obediencia. Es decir, los apóstoles obedecen al Señor cuando Él les dice, bueno, denle ustedes de comer. Ellos se plantean, bueno, ¿cómo hacemos si lo que compraron 200 denarios no alcanzaría? Tráiganme lo que tengan. Y ellos obedecen. Igualmente con los 10 leprosos. Los 10 leprosos, el Señor les dice, vayan a Jerusalén, y están a 100 kilómetros de Jerusalén en un terreno pedregoso y están ellos cubiertos de llagas, pero obedecen al Señor. Y de camino, dice la palabra, quedaron y fueron sanados. Entonces, es cierto, hay que jugársela la vida por el Señor, hay que apostarle al Señor y el Señor nos mostrará. Me parece que es bien acertado lo que usted nos plantea. Nuevamente, Padre Elías, usted se ha dedicado, yo lo dije al comienzo del programa, a desarrollar un tema que es imperioso, necesitado, es un requisito para todo cristiano, y es el discernimiento. Comencemos por dejarle saber a nuestros oyentes qué es eso del discernimiento, qué es discernir. Es sumamente importante aclarar desde el principio, el discernimiento es una gracia. Es decir, el discernimiento realmente no depende de si me he leído 5 manuales de discernimiento, si he hecho varios cursos, si sé de una metodología. Principalmente es una gracia que depende de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente esta gracia de las demás? Que esta es una gracia por la cual Dios de manera constante me revela su voluntad. Entonces, es una gracia y por eso depende principalmente de Dios. Si Dios me quiere revelar su voluntad, yo me puedo disponer para conocerla, pero depende principalmente de Él. Ahora, el discernimiento es como una manera de relacionarse con Dios. Jesucristo nos muestra a un Dios que es nuestro Padre, que nos ama. Y cualquier papá que ama a su hijo tiene un plan para su hijo, tiene consejos, tiene sugerencias para que su hijo sea más feliz, para que a su hijo le vaya bien. Cualquier buen padre tendría eso. Y Dios, que es un muy buen padre y que nos ama muchísimo, pues también puede opinar sobre nuestra vida, sobre cómo podemos ser más felices, como sobre cómo podemos amar más, que es básicamente el resumen de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, cuando uno aprende a discernir, uno aprende a relacionarse con Dios de esta forma, en donde uno quiere saber la opinión de Dios sobre mi vida. Si Dios pudiese opinar sobre cómo yo puedo ser más feliz, como sobre cómo yo puedo amar más, o sobre alguna decisión que yo quiera tomar, pues a mí, como hijo, me gustaría escucharlo, me gustaría poder preguntarle. Básicamente eso es el discernimiento, es esa forma de relacionarse con Dios que nos enseña Jesucristo, que vive a la escucha de la voluntad de su Padre. Fíjese, yo siempre me he planteado lo siguiente: si yo, por ejemplo, hubiese aprendido de muy joven, quizás en la catequesis para la primera comunión, algo de discernimiento, tengo la certeza de que las grandes decisiones de mi vida, como por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo, en qué me prepare? Yo creo que lo hubiese consultado con Papá Dios. Igualmente, ¿será esta la novia que tú crees que es la que me conviene para yo pasar el resto de mi vida con ella? Eso lo hubiera hecho también. Las grandes decisiones de nuestras vidas, pocos, pero muy pocos seres humanos en la vida la consultan con Papá Dios, y si es ante el Santísimo, mucho mejor. Pero creo que necesitamos que nuestros oyentes y todos los creyentes entiendan y aprendan y pongan en práctica el discernimiento. ¿Cómo discernir? ¿Qué nos dices?
Estoy totalmente de acuerdo. Esta es una enseñanza que no es una moda en la iglesia, no es que como ahora tenemos al Papa Francisco que ha insistido mucho en esa enseñanza, entonces vamos a vivir estas enseñanzas, a aprenderlas por un tiempo y después las vamos a dejar. El discernimiento es algo transversal en toda la vida. En el discernimiento uno aprende a distinguir los movimientos del corazón. Es la manera de San Ignacio llamar los pensamientos, las inquietudes, los deseos que tienen una influencia en nosotros. Y en la Biblia vemos estos movimientos del corazón desde el Génesis, desde, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Eso es un movimiento del corazón. Y uno cuando discierne aprende a distinguir ese tipo de movimientos. Entonces, realmente es algo transversal en toda la Biblia, no es una moda. Y me encanta cuando dices que esto debería estar en las catequesis, porque realmente esto es lo que Jesucristo vivió. Jesucristo constantemente durante su vida se refiere a la voluntad de su Padre. Ahora, realmente yo no estoy inventando nada nuevo. Yo me estoy basando principalmente en las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, que él tampoco inventó lo que era el discernimiento. Ya muchos otros santos y padres de la iglesia habían hablado muchísimo. Simplemente yo creo que lo valioso de San Ignacio es que él hace del discernimiento una práctica para cualquier persona. No solo para los sacerdotes, para los monjes, sino para cualquier persona. Realmente el método de discernimiento que ofrece San Ignacio en su librito de los ejercicios espirituales es sumamente sencillo. Y yo realmente me siento como un loro que simplemente repite lo que gente mucho más inteligente y gente muy santa ha dicho, y yo lo repito. Entonces, Padre, sí, San Ignacio de Loyola para llegar a ese punto, pues tuvo que vivir él mismo un discernimiento, haciendo, digamos, un paralelo con lo que usted nos acaba de compartir acerca de su proceso en su vocación. Pues vemos que en la juventud uno se niega a ese discernimiento, como ese, digo yo, como un colador que lo pasa por el colador de Dios. Lo que queda es lo que a Dios le gustaría y lo que se va es lo que a Él no le gustaría. Esa parte de discernimiento en la juventud se lo niega a uno muchísimo. ¿Cómo despertar esa conciencia o ese amor o esa práctica a discernir las decisiones durante la juventud? bueno, hoy en día hay grandes obstáculos para la juventud poder discernir, pero también hay grandes oportunidades. Uno de los mayores obstáculos que yo he visto es la superficialidad. Realmente la juventud vive bombardeada de tantos estímulos, sobre todo en las redes sociales, que realmente se acostumbran a manejar muchísima información, muchísimos datos, pero de una manera sumamente superficial. Entonces eso representa un obstáculo fuerte para el discernimiento. Por otro lado, hay una gran oportunidad, que es muchos jóvenes se dan cuenta del vacío que ese estilo de vida les lleva. Con frecuencia, yo veo jóvenes con movimientos del corazón sumamente intensos y profundos. Por ejemplo, frecuentemente me contactan jóvenes diciéndome que están pensando en suicidarse. Y cuando yo les pregunto por qué, básicamente me dicen que no le ven mucho sentido a la vida. Y yo veo que, bueno, si uno pasara todo el día simplemente echado en un sofá viendo fotico tras fotico, pues yo tampoco le viera mucho sentido a la vida. Y entonces, ellos experimentan un profundo vacío y por eso muchos también sufren de depresiones y de grandes problemas. Y esos problemas hacen que se planteen cosas profundas, que se planteen en profundidad cuál es el sentido de la vida. Ahí hay una gran oportunidad para dar a conocer esta enseñanza, porque el joven ya tiene la pregunta y uno simplemente le tiene que dar la respuesta. Entonces vemos por un lado un obstáculo, pero a la vez una gran oportunidad. Padre Elías, ¿y cuál es esa pregunta? La pregunta que se hacen los jóvenes,
Sí, Bueno, señor. esas preguntas son muchas, son muchísimas. De hecho, hace poco comencé un podcast y ese podcast comenzó de esta manera. Un día me reuní con un grupo de jóvenes, teníamos pizza, teníamos cerveza y mientras comíamos y nos tomábamos algo, cada uno de ellos iba diciendo alguna pregunta profunda que tuviera en su corazón. Y uno decía su pregunta, y después el otro, y después el otro, y yo las iba anotando. Y de esas preguntas es que estamos haciendo cada episodio del podcast. Y yo estaba sumamente impresionado de la profundidad de las preguntas. Son preguntas como, ¿por qué siento tanta incertidumbre y ansiedad sobre el futuro? ¿Y cómo la manejo? O muchas jóvenes preguntan, y si se me va el tren o me monto en el tren equivocado. Es decir, yo no sé si esa expresión es solo de Venezuela. Quiere decir, y si no logro casarme, o si me Casarme, caso con la persona equivocada. equivocada. Y así como esas, muchas preguntas. Me recuerdo un joven que preguntó, ¿cómo puedo amar a un familiar que está haciendo algo que me hace daño? Son preguntas muy válidas y realmente muy profundas, y de ahí ha salido el podcast. Entonces, las preguntas son muchas. Y hay una frase de San Antonio de Padua que me encanta. Él dice, infinitas son las preguntas, pero la respuesta es una sola. Jesucristo, nuestro Señor. Lo que yo intento es hacer que ellos sientan en profundidad esas preguntas, que realmente experimenten el vacío, la tensión que esas preguntas les dejan, pero que luego las busquen responder de la mano de Jesús. Ahora, padre Elías Sayeb, usted ha comenzado y ya desarrolló un plan de Dios. En su vida personal, usted le ha entregado su vida al sacerdocio. Usted es un ungido, un elegido del Señor para llevar a todas las criaturas pues el evangelio y su cuerpo y ministrar los sacramentos para que restablezcamos la gracia santificante con el Señor. Usted desarrolló un plan de Dios que en inglés lo llaman God's Plan, para que todos podamos tener acceso al discernimiento. Háblenos un poquito, pero antes de su respuesta necesitamos decirle a nuestros oyentes que están escuchando Radio María Miami a través de la 91.9 FM y a través de la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y este es su programa en la iglesia y estamos conversando con el sacerdote venezolano de los Legionarios de Cristo, Elías Sayeb, quien ha desarrollado un canal en YouTube donde nos enseña en una miniserie de 5 capítulos qué es el discernimiento y cómo hacerlo. Usted está llamado a que vaya al canal del Padre, God's Plan, y se suscriba y comience a aprender la herramienta que le va a ayudar a enfrentar las grandes decisiones de la vida como Dios quiere. Padre Elías, adelante. La manera como comenzó este proyecto es también un discernimiento. Y en realidad yo siempre he sido muy reacio a hacer cosas en las redes sociales. Yo me dedico principalmente al trabajo personal. El 90% de mi tiempo siempre lo he querido dedicar a la dirección espiritual, porque yo me encargo de las admisiones de jóvenes a la Legión de Cristo aquí en Venezuela, y siento que esos jóvenes necesitan mucha presencia personal, uno necesita pasar mucho tiempo con ellos para conocerlos. Entonces, realmente yo no quería meterme en este mundo digital, redes sociales, sacar ningún curso digital, sino que estaba feliz haciendo mi trabajo. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, fui pensando que tal vez sería bueno hacer un curso de discernimiento, ya que ya yo había hecho varios cursos de discernimiento presenciales en Caracas, en Mérida, en Barquisimeto, y quise lanzar las redes y hacer un curso online. Y pensé que, bueno, que sería un curso más o menos para 40, 50 personas. Y para mi sorpresa,
a ese curso se inscribieron más de 1.300 personas, lo cual me sorprendió porque yo no soy un influencer, yo no tenía ninguna red social, no tenía Instagram, ni Facebook, ni nada. Y sentí que Dios estaba actuando. Sin embargo, di ese curso por Zoom y realmente terminé ese curso de un fin de semana como triste porque habían muchos errores técnicos. De repente estábamos pasando el curso y yo estaba en Mérida en ese momento y se fue la luz, entonces me tuve que ir a un hotel y pedir en el hotel que por favor me permitan grabar ahí. Luego, habían muchos errores y realmente la gente me dijo que yo estaba exagerando, que realmente el curso salió excelente y que les encantó y que esos errores realmente no importaron. Pero yo me sentía mal. Le pregunté realmente a Dios, Dios, ¿para qué hiciste que se inscriba tanta gente si no iba a salir bien? Y en ese momento pensé que simplemente Dios me estaba diciendo, yo quiero que realmente ahora lo hagas bien, lo grabes bien, lo publiques. Y creo que eso venía de Dios, porque mi plan era simplemente dar ese curso y seguir adelante con mi trabajo, no meterme en estas cosas. Bueno, y así fue como logré grabarlo y las cosas han ido saliendo no como yo he querido, entonces yo intuyo que por lo menos están saliendo como Dios quiere, que es lo importante. Después también surgió la oportunidad de grabar el podcast, entonces ya tenemos God's Plan Series, que son 5 capítulos, cada uno de media hora, que están en el canal de YouTube God's Plan, y tenemos God's Plan Podcast, que son episodios semanales que estamos sacando y realmente la receptividad de la gente ha sido excelente, realmente ha sido muy buena. Además que el evento de lanzamiento de God's Plan Series creo que fue sumamente exitoso y eso creo que también vino de Dios. A mí me hablaron de un sacerdote famoso llamado el Padre Luis Toro. Yo nunca lo había escuchado porque yo no estoy en este mundo digital, y me dijeron, me hablaron de él y yo pensé, bueno, me gustaría que él nos apoye a promover esto. Le mandé un mensaje de WhatsApp, no me contestó y conversé con una persona que lo conocía y esta persona me dijo que este sacerdote estaba en la Florida. Entonces yo dije, ah, bueno, debe estar en Miami, tal vez en algún momento que venga a Venezuela, pase por Caracas y aquí pues hablamos y vemos qué hacemos. Y entonces le dije a esta persona que lo conocía, bueno, por favor dígale que cuando pase por Caracas que me avise. Y luego, con el tiempo, me enteré que la Florida resulta que era un pueblito en el estado Táchira. Y entonces dije, bueno, si eso queda aquí en Venezuela, pues un día puedo ir y visito a este sacerdote. Entonces le dije a este señor que conocía al padre Luis Toro, le dije, por favor, pregúntale que si puedo ir el miércoles. Yo estaba en Barquisimeto, salí de Barquisimeto, llego a San Cristóbal y en San Cristóbal empiezo a preguntar dónde es la Florida. Y me dicen que es vía a Cordero. Me voy a Cordero y me dicen, bueno, váyase por este camino. Comienzo a subir en un carro pequeño y resulta que era una subida de tierra, de piedra, sumamente empinada y me tuve que devolver. El carro ya no podía subir más. Me tuve que devolver y al día siguiente agarré un jeep lleno de gente y pasamos 3 horas en esa subida de piedra y tierra para poder llegar al lugar donde estaba el padre Víctor. Realmente, si yo hubiese sabido que todo era tan complicado, tal vez no lo hubiese hecho, pero simplemente Dios se vale de mi ignorancia para guiarme. Y bueno, y llegué y conseguí al padre, hablé con él y él me dijo que bueno, que podríamos grabar un conversatorio en su canal y presentar ahí el primer capítulo. Y eso ha sido un gran impulso para, para esto. Y bueno, como digo, realmente yo me siento que Dios nos está guiando y bueno, que sea lo que Él quiera, ni un milímetro más, pero tampoco ni un milímetro menos, sino exactamente lo que Él quiere. Padre Elías, pues muy interesante y la verdad que valiosísimo esta iniciativa que ya se está llevando a cabo con la guía de nuestro Señor,
porque sí, realmente los jóvenes están ansiosos de esas respuestas, están ansiosos de ese manual, llamémoslo así, en donde podemos empezar a utilizar ese colador más veces. ¿Cuál es esa pregunta que es más común que se hacen los jóvenes acerca de su existencia? Aparte de, bueno, ¿vale la pena esta vida? O sea, ¿tiene un sentido? Aparte de esa pregunta, que es una pregunta supremamente profunda, ¿cuál es esa pregunta que es la que más común usted encuentra en los jóvenes y cómo se aborda empezar a responder y empezar ese camino hacia el Señor para que Él le responda a cada uno de ellos? Yo creo que la pregunta más frecuente que yo me he encontrado en los jóvenes es básicamente, ¿qué hago con mi vida? Veo muchos jóvenes que incluso he visto llorar por no saber qué hacer. Y no es uno o dos. Muchos jóvenes lloran, literalmente lloran por no saber qué hacer. Y también muchos no tan jóvenes, porque esta enseñanza no solo va destinada a los jóvenes, sino a cualquier persona. Y yo creo que la manera de presentar a Jesucristo ante esa pregunta tiene que ser de una manera muy respetuosa. Yo pienso que el interior de una persona es terreno sagrado. Uno debe quitarse los zapatos si uno va a acompañar a una persona en ese proceso de búsqueda. Y por eso siento que uno tiene que respetar el momento en que se encuentra cada joven. Entonces hay jóvenes que se están planteando qué hacer con su vida, pero que realmente no han comenzado un camino espiritual. Y yo con esos jóvenes lo que hago es simplemente invitarles a que salgan de sí mismos. Normalmente yo tengo proyectos que, que buscan ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, aquí en Venezuela comenzamos un proyecto llamado Coromoto 2020, dedicado a la Virgen de Coromoto, y por medio de ese proyecto estamos buscando dar de comida a las personas que no tienen que comer. Y ha sido una bendición. En un año y medio hemos dado más de 5.000 bolsas de comida a las familias más vulnerables y además ha sido un proyecto que ha unido muchas realidades dentro de la iglesia. Entonces yo los invito a participar en este tipo de cosas. Yo intento que ellos salgan de sí mismos. Los noto muchas veces encerrados, simplemente escuchando a un rapero suicida diciéndoles que el mundo es malo, que el mundo les va a hacer daño, que todo es injusto. Y estos jóvenes a veces se encierran demasiado en sí mismos y sí, pueden tener heridas, pero las heridas no nacieron hace 20 años. Todos hemos tenido heridas. Y en medio de esas heridas hemos encontrado a Dios y hemos salido adelante. Entonces muchas veces yo intento que salgan de sí mismos, que comiencen a ayudar a otras personas, a darse cuenta que el mundo va más allá de simplemente lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Y por medio de ese camino logro que se comiencen a plantear realmente qué es lo que les hace más feliz, realmente que ellos vayan haciendo ese discernimiento, vayan sintiendo esos movimientos del corazón, esa paz, esa alegría que les deja ayudar a otros. Y por medio de eso comienza un camino espiritual. Hay otros jóvenes que ya sí tienen una vida espiritual ya más desarrollada, de oración, de sacramentos, y entonces a esos jóvenes sí los invito a un retiro. Pueden ser ejercicios espirituales, o también God's Plan tiene un retiro presencial que se llama God's Plan Retreat y nosotros en esos retiros abordamos de una manera profunda esas inquietudes. Pero yo creo que la pregunta esencial es esa y como el joven la siente con tanta intensidad, está muy abierto a que uno le acompañe. Y bueno, pasando mucho tiempo con ellos, yo pienso que eso también es clave. Cuando uno pasa mucho tiempo con ellos, yo organizo cursos de oratoria, de liderazgo, de muchas cosas, buscando simplemente excusas para poder contagiarles, para poder transmitirles el amor de Dios. Qué Qué bien. bonito, Padre Elías. La verdad que es fascinante el mundo de su trabajo y especialmente con los jóvenes que
yo no sé si en verdad la tecnología de los celulares, de lo inmediato, ha repercutido negativamente, pero yo creo que también hay unas grandes oportunidades utilizando estos medios para llegarles a los jóvenes, ayudarles a llenar ese vacío que para San Agustín era el anhelo de felicidad del hombre es infinito y solo lo va a llenar al único que es infinito y ese es Dios. Y por supuesto, a través del verbo hecho carne de Jesús. Y por supuesto, si vamos de la mano de Mamita María, es lo perfecto. Y quiero aprovechar este momento también para invitar a todos nuestros oyentes a que a partir del 9 de enero del 22 estaremos comenzando la primera consagración al Inmaculado Corazón de María de la mano del predicador colombo venezolano Pablo Vivas. Así que usted vaya a nuestra página de Facebook y ahí encontrará más información y esté atento porque el 9 de enero comenzamos la primera consagración al Inmaculado Corazón de María de acuerdo al método de San Luis Griñón de Montfort y de la mano de Pablo Vivas. Así que no se lo pierda. Andrea, ¿qué tú dices? Sí, sí, es muy importante esta consagración, estamos muy emocionados y en Radio María estamos dándole mucho impulso a eso para que la hagamos todos acompañados y juntos en esta importante acción que tenemos que tomar como católicos a quienes no estamos consagrados a todavía al Inmaculado Corazón de María. En Padre Elías, pues el día a día de las personas es una toma de decisiones constantes y un discernir automático, digámoslo así, que el cerebro unido al corazón, al alma, pues lo hace automáticamente. En algunas decisiones tomamos más o menos tiempo antes de tomar cierta acción. Pero, ¿qué papel juega la Virgencita María en ese día a día y en esa toma de decisiones diarias y constantes en las que todos, adultos, jóvenes, viejos, todos nos encontramos y es hasta el fin de nuestros días que estamos en ese proceso? ¿Cómo podemos cogernos de la manito de María o meternos debajo de su manto para que ella esté acompañándonos en esa toma de decisiones diarias? Yo pienso que la devoción a María debería ser principalmente en la imitación de María en cada una de sus virtudes. Y una de las virtudes que sobresale en María es su docilidad a la voluntad de Dios. Vemos esta docilidad en la Anunciación cuando recibe el mensaje del ángel, pero también durante toda su vida, sobre todo de una manera más dramática cuando ella acompañó a Jesucristo al pie de la cruz. Entonces yo creo que si hay una verdadera devoción a María, debe implicar también la imitación de María en esta virtud tan importante que es la docilidad a la voluntad de Dios. Por otro lado, con frecuencia, cuando los jóvenes me piden que les ayude para discernir alguna cuestión en concreto, yo les doy 3 consejos. El primero es que tengan muchísima cercanía a Jesucristo en la Eucaristía, porque muchas veces estamos buscando a Dios en muchos lugares y Él está de una manera presente, real en la Eucaristía. Entonces, realmente es sumamente importante tener ese contacto frecuente con Jesucristo en la Eucaristía. Y luego yo también les digo que tengan una relación cercana con la Virgen María, porque ella es nuestra madre y toda madre quiere ayudar a su hijo a que realmente encuentre lo que Dios le quiere pedir, lo que su padre le quiere revelar. Entonces, yo incluso veo en la vida de Jesús, Jesús sabía cuál era la voluntad de su padre. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, él es plenamente consciente de lo que su padre quería. Sin embargo, ¿por qué María estuvo en ese momento el Viernes Santo junto a Jesús, cuando él cargaba con la cruz, cuando él fue crucificado?
porque él aún sabiendo cuál era la voluntad de su padre, pues le ayudaba a tener a su madre acompañándolo, dándole fortaleza en ese momento tan duro. De igual forma, los jóvenes pueden ir a Jesucristo en la Eucaristía y realmente ahí pueden darse cuenta de qué es lo que Dios les pide, pero muchas veces necesitan también a María, que les acompaña y que les da fortaleza para poder ser generosos ante lo que Dios les esté pidiendo. Y en tercer lugar, yo les recomiendo que tengan un buen director espiritual, que realmente les ayude a discernir qué es lo que Dios les está diciendo. Entonces, siento que María tiene un rol sumamente importante, incluso en mi propia vida. Siento que hay muchas gracias de Dios que Él me ha dado por medio de María. Además que muchas veces nuestro corazón como que se enrolla y eso hace más difícil seguir la voluntad de Dios. Entonces yo muchas veces he ido donde María, hay veces donde la Virgen desata nudos y le he dicho, por favor, quita estos nudos que se han ido creando en mi corazón. Porque uno tiene que mantener libre su corazón para poder discernir. El discernimiento es básicamente lo que Dios habla en el corazón de cada uno de nosotros, pero si nuestro corazón está así todo enrollado, todo lleno de cosas, se hace más difícil que Dios pueda hablar con claridad y la Virgen puede ir ayudando a quitar cada uno de esos nudos de nuestro corazón. Hoy en día, padre, no es fácil encontrar un director espiritual porque, pues, tristemente, los sacerdotes tienen muchas ocupaciones administrativas y, en fin, son personas hoy en día muy ocupadas también en cosas de su parroquia y de la iglesia. Em, ah, Estaría bien una herramienta, si se puede utilizar esa palabra, una herramienta para uno comprobar que lo que está haciendo o la decisión que está tomando realmente es la voluntad de Dios, una comprobación. A veces hablamos de, sí, Dios me lo reafirmó, Dios me lo comprobó. Es sano, digamos, bueno uno pedirle a Dios, Dios mío, compruébame si esta decisión que estoy tomando es la que tú quieres. Sí, durante el curso, en el segundo capítulo de God's Plan Series, yo hablo detenidamente sobre ese tema de cuáles son las señales para distinguir si realmente una decisión que he tomado es la voluntad de Dios o no. Y hay varias y se van aplicando de manera distinta cada caso. Pero, por ejemplo, si yo tomo una decisión que me ayuda a amar más, que me ayuda a confiar más en Dios, normalmente esa decisión sí viene de Dios. Si tomo una decisión que me deja paz, eso podría ser una señal, pero tal vez no, porque hay veces uno tiene un dilema y tomar cualquier decisión te da paz, porque te quitas el dilema de encima, así no sea la decisión correcta. Por eso es bueno ir cada caso. Por ejemplo, normalmente, si yo siento cuando voy a tomar una decisión que lo tengo que hacer como escondido, por ejemplo, una esposa que va a decir algo, pero no le va a decir a su esposo, o un religioso que va a hacer algo, pero no le puede decir a su superior, esos pueden ser señales de que tal vez esa decisión no viene de Dios, porque estás teniendo ese movimiento del corazón de querer esconderte. O, por ejemplo, si uno tiene hay algo que uno tiene en la cabeza por mucho tiempo y uno lo sigue teniendo y de manera frecuente, en algunos casos pudiera ser la manera del Espíritu Santo estarle diciendo algo. San Ignacio incluso habla más o menos cómo el enemigo, es decir, el diablo, o simplemente nuestra tendencia al pecado suele hablar de una manera más obsesiva, más insistente, y cómo el Espíritu Santo suele hablar más bien de una manera más suave, más dulce. Entonces, por lo menos si he hecho algo malo y siento como ese sentimiento de culpa que simplemente me hace sentir mal y me acusa constantemente, probablemente eso no viene de Dios. En cambio, en vez, si cuando algo malo siento como un consuelo. Realmente sí, fallé, pude haber actuado mejor, pero sí puedo salir adelante, sí hay esperanzas, sí puedo unirme a Dios en medio de este dolor. Entonces eso es más del Espíritu Santo. San Ignacio nos va diciendo distintos momentos de nuestra vida en que podemos distinguir y comprobar si realmente
algo viene de Dios o no. Y si está bien, pedir a Dios una confirmación. Ahora, cuando uno discierne, uno tiene que no solo buscar qué es lo que Dios quiere, sino que Él lo revele cuando quiere y de la manera que Él quiera. Entonces uno no debe por qué decirle a Dios, Dios, me tienes que mandar una señal de que caiga un rayo en forma de cruz, porque si no, no hago esto. No, si uno realmente confía en Él, pues uno le dice, Dios, hazme saber tu voluntad de la manera que tú quieras y cuando tú quieras. Y simplemente uno es un hijo que confía en su padre y que sabe que su padre encontrará los mejores medios para que uno pueda confirmar y reconocer su voluntad. Muy bien, el tiempo ya se nos agotó y no nos queda sino agradecerle al Padre Elías la amabilidad y disponibilidad para este programa. Padre Elías, cuente con nuestro apoyo y este es un espacio que queda a su disposición para promover lo que en movimiento Dios ponga en su corazón. Muchísimas gracias, de verdad que bueno, espero que esto ayude a algunas personas realmente a vivir más unidos a Dios. Por favor, recen por mí y yo rezaré mucho por ustedes. En la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo con el Padre Elías Sayeb. Y a continuación le dejamos el promo de God's Plan. No se lo pierdan. Soy el Padre Elías Sayeb. Durante los últimos años he estado profundizando en el tema del discernimiento. El discernimiento en God's Plan. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.